Hola, bienvenidos a otro video más en este canal, en CoffeeMed. El día de hoy traigo con ustedes, conmigo, al médico veterinario y zootecnista, al doctor José Carlos González, un gran amigo y hermano mío. Yo lo quiero mucho. Y el día de hoy venimos a traerles un tema un poco tanto importante que siento yo que tanto nosotros como podrán estar observando durante esta transmisión, tendremos un pequeño invitado especial que habita en la casa de todos. Y esa es la preciosa mascota, tanto en perro como gato. Entonces, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por ofrecerme estar en tu espacio. Se agradece mucho que hayas venido a echarnos un cafecito. En mi caso, yo casi no tomo café, entonces un tecito es suficiente. Y sí, creo que es muy interesante poder tener este tipo de pláticas entre transdisciplinarias para poder tener una mejor perspectiva de cómo podemos llegar a un mejor ambiente de salud en todos nuestros pacientes. Perfecto. Eh, Doctor, antes de que pudiéramos entrar de tema de lleno, me gustaría que nos platiques un poquito de ti. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿En qué campo estás actualmente? Pues, bueno, como ya me presentó aquí el colega doctor, yo soy médico veterinario y zootecnista, estudié en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, arriba Linces. Este, yo empecé a desarrollarme en pequeñas especies durante la carrera, sin embargo, siempre me llamaron mucho la atención las grandes especies. Trabajé con vacas, trabajé con caballos, borregos, cerdos. Y por azares del destino, siempre cae lo que tú mencionas, la mascota. Entonces, no solo los animales de producción tienen para mí un enfoque, poco a poco yo me vi interesado en volver a retomar mucha parte de la clínica de mascotas. Entonces, trabajé en ranchos, trabajé en establos lecheros y ahora trabajo en una clínica de pequeñas y de repente una que otra cosilla que sale por ahí de granjas. Bueno, doctor, muchas gracias. La verdad es que sí, justamente esto que estamos comentando, este tema, se me hizo a mí una parte fundamental que me gustaría traer a abordar y específicamente con un especialista que es el punto de este podcast, el traer gente que sabe sobre su tema, sobre el área y cómo lo podemos complementar al área de salud. Los médicos veterinarios y los médicos, pues, humanos, no estamos peleados, tendríamos que estar trabajando en conjunto y uno no es mejor que el otro. Siento que siempre está esa disposición de decir, bueno, tú trabajas más, yo peleo más, yo veo más especies, yo lo sé, pero genuinamente siempre... No vamos a hablar de eso aquí, doctor, porque claramente no está listo para esa Bueno, conversación. Mejor eso hablemos lo de cosas dejamos que para un tengamos en momento común. más libre. Que justamente nuestro tema del día de hoy, como mencionaba al inicio de este podcast, es sobre hablar sobre las pequeñas personas que viven en nuestra vida, estas mascotas, estas pequeñas personas patitas, pues, estos peluditos que nos dan vida. Sí, Genuinamente, esta parte nueva que está o sea, siempre ha habido mascotas, pero hay que recalcar que ahora hay una mayor distinción, ¿no? Creo que es muy complicado llegar a un hogar donde no haya algún tipo de así mascota. es. Y Lo más común siempre van a ser perros y gatos, pero cada vez ves cosas más extrañas en un hogar. yo una vez vi una paloma, te lo prometo. Entonces, ahorita mismo, genuinamente, el tema de hoy que vamos a hablar en relación médica, vamos a hablar de dos grandes parasitosis que abordan amplio el espectro de estos dos especies, tanto Ujú. perros y gatos, porque son de uno de los portadores más comunes, que es la toxocariasis y Giardiasis. la giardiasis. Muchas Ujú, gracias, doctor. ujú. Entonces, en este medio, pues genuinamente, primero no sé si nos pueda explicar un poquito de cómo, pues, funcionan o se transmiten estas enfermedades parasitarias más en el aspecto zoonótico, que para la gente que no sepa, la zoonosis es la transmisión de enfermedades de especies animales a humanos. Esa es la definición correcta, en efecto, por etología. Sin embargo, en hay que distinguir ciertas cositas. Hay ciertas cosas que son antropozonosis y esas son las enfermedades que nosotros podemos aplicar hacia ellos, ¿sabes? Una transmisión de humano a animal. Por ejemplo, hablando de zoonosis y solo para que quede claro el concepto, eh, la, los hongos de los pies, la dermicomicosis, Así gracias, es.
es algo que nosotros podemos transmitir cuando tenemos el pie desnudo y acariciamos a los perros. Eso es algo que ellos no nos van a contagiar nunca sus dermatofitos, sus hongos de la piel, pero sí es algo que nosotros podemos transmitir a ellos. En este caso nos vamos a quedar con el término directo de zoonosis para términos de simplicidad. Así es. Sin embargo, pues sí, vaya vulgarmente dicho, la transmisión entre especies de enfermedades, parásitos en este caso. Eh, Vamos a estar hablando de parásitos gastrointestinales, así que pequeño disclaimer, puede ponerse un poquito Gráfico. gráfico las explicaciones, si No, están echándose su cafecito como nosotros, pero son de estómago sensible. dejan el pan, solo puro café. Sí, O un así es, tecito. así es. Digo, en veterinaria y seguramente en medicina hay mucha gente con humor verde, entonces creo que no es raro, pero para cualquier otra persona o alguien que apenas está empezando, pues pequeño Sí, disclaimer. sí, sí, sí. En general, hablando de Toxocara y Giardia, hablamos de, nuevamente, parásitos gastroentéricos. Quiere decir que se enfocan en todo lo que es el intestino, el Ajá, estómago, el justamente. colon, toda esta parte, dependiendo ciertas particularidades, es en qué parte de todo ese tracto se van a almacenar, pero Justamente. usualmente llegan a tener efecto en todo el tracto. ¿Por qué? Porque ves vómitos, ves diarreas, ves Ujú. sangrados, con ambas parasitosis. Las dos son principalmente transmitidas por manejos poco higiénicos, por así Sí, decirlo, por sí, sí. contaminación de heces a boca, ¿sí? Hay que recordar esto porque creemos que es forzoso el tener un excremento aquí al lado para pensar que te vas a contagiar o que tu perro se va a contagiar. Yo voy a hablar más que nada de la transmisión entre propios animales, Así ¿sale? es. ¿Por qué? Porque el Toxocara canis, que es creo que en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, eh, tiende a pasar muy desapercibido porque se cree que nada más levantas las popós y queda listo. Desafortunadamente no pasa así, hay que pensar que hay muchos perros en la calle y este es uno de los temas con los bebederos públicos que hacen del baño, pueden estar enfermos, esa agua se hace charcos cuando llueve y ¿dónde está el parásito? En ese charco donde tú dices, ay, mi perrito tiene sed, que tome de aquí. Ah, mira, los huevos vuelan en el aire y pueden aterrizar en una superficie donde se puedan mantener. Ya se comió ese pasto, ya se comió ese alimento contaminado, ya se acercó a oler a otro perro con el que está enfermo. Pueden ser muchísimos factores. Claro, y justamente, no por interrumpirte, Adelante. doctor, pero justamente todo lo que, como ya conocen en nuestro video, en mi video pasado, toda la información que estaremos hablando, discutiendo en este podcast, el día de hoy está avalada por artículos y en este caso, el doctor se está refiriendo con su bibliografía del Bowman. Bowman, el libro de Bowman, excelente. Introducción a la parasitología para veterinarios, muy bueno. Y para nosotros estaríamos utilizando estaríamos refiriéndonos con el libro de parasitología del doctor Becerril en su última edición, pero también para nuestras personas no médicas, tenemos dos artículos que nos vamos a querer enfocar el día de hoy o que Ujú. estaremos tocando. Uno sobre la toxocariasis en general, que lo tendré el link aquí abajito justamente, lo van a observar. Y también vamos a estar hablando de la yardiasis en un estudio generalizado que se hizo acerca de la incidencia que tiene el contagio de canes en Ujú. parques cuando están con cadena o sin cadena. Y Sí, está está muy estaba interesante porque interesante. ahorita están mucho las prácticas para tratar de dejar que los animales sean un poco más libres o que expresen ciertos comportamientos que nosotros percibimos como más naturales y cómo eso realmente es riesgoso. ¿Por qué? Porque no vivimos en un entorno que es estéril, Correcto. ¿saben? Pero Entonces, todo esto aquí léanlos. abajo los pueden leer, va a estar muy divertido. Y pues, obviamente, doctor, como tú mencionabas, la toxocara es al menos una de las parasitosis más comunes en Sí. este ámbito, específicamente en el ámbito médico, porque es un tanto difícil, o al menos nuestro artículo no mencionaba, a veces es difícil de atraparla en el momento, porque no es una parasitosis en el humano que sea normal. Es más, la literatura lo marca como somos un reservorio accidental, o sea, Sí, nosotros no somos claro. el definitivo son... Son estos chaparritos. Y de hecho, justo en este tipo de edades, y digo, por eso se llama Toxocaracanis. Es un parásito que es principalmente visto en perros. Claro que también está el Toxocaracati, es muchísimo más raro de encontrar, se los voy a ser honesto, no porque a los gatos no les dé, sino porque es más fácil que un gato
curiosamente se infecte de Toxocara cani que de ¿En Toxocara serio? catí. En serio. Es más común. No porque un gato tenga Toxocara quiere decir que sea cati. Muchas veces en la identificación se puede ver que Ok. en realidad es cani. ¿Y cuál sería la diferencia entre uno y otro? Morfología, ya sabes cómo son esos Sí, doctores. no, bueno, sí, buen punto. Realmente hacen Buena pregunta. exactamente lo mismo, pero tienen cabezas más anchas, un set de dientes diferente. Ok, Búsquenlos si tienen la curiosidad, diferencias de Cani y Katy, pero para lo que estamos tratando de discutir, es es casi. realmente lo mismo. Ok. Es como usted y yo que somos hermanos, doctor. O sea, ¿a poco no somos iguales? Nos parecemos. Él trae la gorra, pero sin la gorra sí nos parecemos. Somos igualitos. Eh, Quiero dejar en claro esta parte de Toxocara canis. Es muy común en perros, pero es muchísimo más común en perros jóvenes. ¿Por qué? Porque justo lo que comentaba contigo hace un momento. Algo que no mucha gente sabe es que la mayor transmisión de toxocara es a través de la placenta. No Mm, tiene que ver con sí, la contaminación directa. Esa es una ruta indirecta del parásito. La ruta directa es que contaminen a las madres, sí. que infesten a las madres y de manera transplacentaria empiecen las infecciones de toxocaritis. Entonces, eso hace que sea muy complicado porque a veces tú como propietario vas a tratar de ver a tu mascota gestante, embarazada si quieren, y no vas a notar muchas diferencias que no puedan ser también acordes a una gestación. Ujú. Pérdida de pelo, aumento o baja de peso, mayor apetito, selectividad a la hora de comer, que todas pueden ser indicaciones de que hay algo en el intestino que no está funcionando, porque no siempre vienen acompañados de diarrea o vómito. Justamente, de hecho, eso es lo divertido de esto, porque a pesar de ser una infección que afecta tanto a caninos como humanos, a veces las parasitosis en general son muy complicadas de encontrar en humanos, a menos que ya sean muy avanzadas. Obviamente, nosotros hablamos y nos Sí. mostramos signos y síntomas y decimos, doctor, me siento mal, pero Estos chaparritos de o todo sea, vomitan y de todo les duele el estómago, entonces es complicado. exactamente, pero pues es la parte interesante de lo que mencionábamos ahorita Ujú. de la comunicación de la infección de esta parasitosis, al menos en humanos, se trata mucho con en el aspecto, mira, Baja, 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 ya baja. quiere ser feliz, Sí, con el aspecto de ser de comidas. por Las supuesto. comidas es uno de los reservorios mucho más, o un fomite más común para este tipo de parasitosis por sus malos tratos o mal lavados o Sí, 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 malos cuidados en la higiene higiene en general. general, por supuesto. Aquí, claro que es un factor, claro que es algo que se va viendo, es mucho más común con otros parásitos, pero la toxocarisis tiene esta parte. Entonces, en la adquisición de las mascotas es importante que veamos estos carnets de la madre. Por eso es tan arraigado en los médicos el siempre estar desparasitando, que ojo, y esto va para los que son de mi lado, amantes de los animales y que también tienen fascinaciones por las ciencias veterinarias. Ujú. Realmente, lo correcto es que tú no hagas nunca una desparasitación hasta que tengas un copro. Ok. Para los que no sepan qué es un estudio coprológico, es literal, alguien en el laboratorio va a agarrar una muestra de popó, la va a ver diferentes técnicas y de ahí van a poder ver si hay algo o no raro. Normalmente con uno no es suficiente, se hacen seriados. Sí, sí, sí. Eso es en veterinaria. Tendría que ser la única justificación porque hay muchos parásitos que pues no. O sea, no porque yo quiera lo voy a desparasitar siempre. Sin embargo, una parte clínica que sucede desafortunadamente en el día a día es que no siempre están dispuestos muchos propietarios o no tienen los recursos económicos para poder hacer estos estudios, que realmente no son Correcto. tan caros, pero son complejos porque tienes que estar pescando las popos Sí, no, no, no. y complica mucho ciertas cosas. Entonces, para que todos estemos más tranquilos, muchas veces fomentamos el uso de las desparasitaciones de primera instancia con los cachorros porque son los más susceptibles y porque Claro. probablemente no muestren otro tipo de signos Ah, sí. porque ya vienen enfermos desde jóvenes y ellos van a estar expulsando parásitos con sus heces y después como que no pasa nada, ¿sabes? Se ven como unos tornillitos levantándose de la boca así como... Entonces, o los pueden llegar a vomitar, porque esta es otra peculiaridad del toxocara que sé que también pasa en humanos. Se van a otros lados. O Sí, sea, no se quedan no, en el no, no. De estómago. hecho, justamente es esa parte importante. Ahorita que tú lo estabas mencionando, el toxocara es importantemente gracioso porque, como mencionábamos, no se desarrolla completamente en el humano. El humano es accidentalmente infectado a través de los productos mal lavados o heces, y de pronto
bueno, obviamente nuestro pequeño huevo fecundado, nuestro embrión fecundado del toxocara, nace en el tracto gastrointestinal y Ujú. este es absorbido por la circulación. Este no termina su ciclo como debe de ser o madura en una larva hasta Hasta que que llega a un hospedero. un hospedero definitivo que son ellos. Ujú. Pero en nuestro caso, nosotros lo absorbemos en nuestro sistema, va a través de la circulación gastrointestinal y llega al hígado. En el hígado, estos nacen o estos hacen su reservorio dentro y empiezan a gestionar y empiezan a condicionar al paciente a síntomas. Por supuesto. Eventualmente, estos van a subir por vía hematógena y van a llegar hasta los pulmones. Esto nos va a llegar ya a síntomas un poquito más periféricos y más complicados de identificar, pero todos para que los tengamos en mente, los conoceremos como el síndrome de Lofer, fiebre no presenciada, vamos a encontrarlos en pruebas circulatorias, básicamente ya va a ser una infección sistémica. Pero la gracioso es que de nuevo, el parásito ahí se queda, o sea, en esa fase en la que se quedó de su reproducción, Si no ahí hay se una quedó en su ciclo. replicación. En su ciclo de vida ahí se mantiene. Así es. En Hasta humanos. en humanos. En perros, una de las complicaciones más interesantes de Toxocara es que se siguen replicando. Aunque se expulsen, aunque se vomiten, aunque migren, una de las mayores complicaciones cuando vemos este tipo de parasitosis es que si vemos que están muy cargados, no los podemos desparasitar completos. Tiene que ser una dosis parcial para que no se mueran todos. ¿Por qué? Porque se hacen bloqueos en el intestino, literal, se hacen como cuerdas adentro y si tú matas a todos, ¡pum! Se enredan y se bloquea el intestino y ahora sí es una cirugía Sí, complicadísima no, para poder no, no retirar un manches. tapón. Entonces, Y- es interesante porque estamos hablando del mismo organismo comportándose de manera completamente Así es. atípica, comparándolo con su presentación típica en el perro, en este caso. En el humano migra, pero No evoluciona, no no evoluciona, sigue, no sigue. se queda, y eso a mí se me hace fascinante. Eh, Es por eso que también, volviendo al tema un poquito nada más, ya cerrando eso, de los coprológicos en veterinaria es que los empujamos tanto. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el estadio larvario. Necesitamos ver que un patólogo, una de esas personas que no les da el sol, este, nos diga, no es cierto. No, sí es cierto, No. sí es cierto, digan la verdad. Sean honestos. Nos Los diga, radiólogos y exacto. los laboratoristas están Encerrados, encerrados. siempre. Pero bueno, No. punto de aparte. Eh, Necesitamos que ellos nos estadifiquen tanto si ya son adultos, si ya son maduros, porque a veces a simple vista no se ve. Y muchos de estos, los huevos son microscópicos, ¿saben? Los huevos de estos parásitos. Entonces podemos ver la carga y podemos determinar cuál es mejor el tratamiento. Exacto, exacto. Pero ese es en una normal. Platícanos más. Por Pues ejemplo, ¿cuál sería la manera de diagnosticar? justamente esa parte es lo que tú comentabas. Tú haces un copro. Nosotros en muchos estados es muy complicado, pero obviamente como las parasitosis son más comunes en países de desarrollo como Ujú. nuestro Lugares país, lugares rurales, por rurales, supuesto, no hay tanta agua limpia. Latinoamérica. Entonces, y yo soy fiel latinoamericano, pero seamos honestos, las Claramente yo parasitosis se también, presentan de muchachos. este lado. Tengo mi vacuna, tengo, Yo tengo aquí mi tengo sello, mi sellito. mi sello. Entonces, pues justamente esta parte de cómo lo identificamos, si es un virus, perdón, un parásito hematógeno, se viaja por a través de la circulación, pues fácil, el método de diagnóstico, el gold standard que marcamos es el ELISA, el ELISA, amigo. Ok. Entonces, como usted sabe, el ELISA no es un test inmunológico un poquito Ujú. más complicado. El parásito Eso regenera o sea, no es tan un difícil ya cuando genera tienes los una reacción, reactivos. una reacción inmunológica tipo 2 Así que es. el ELISA es fácil de Así es. detectarlo. Básicamente, para los que no conocen cómo funciona una ELISA, señala si ya hay anticuerpos Así en el es, cuerpo. O sea, te específicamente dice, es. oye, aquí huele a parásito. Así es. Ahí está. La Yo nomás bronca, te digo. la bronca, médico, es que estamos en un 40% de positivo. O sea, de efectividad. No Oh, es ok. muy, es muy escasa ya cuando llega al hígado, ya cuando sube a los pulmones,
es un poco más fácil de identificarlo, pero ya cuando llega a pulmones ya estamos hablando de Estamos hablando de que el cosas paciente se raras. siente horrible. No, el paciente ya tiene abscesos, no puede Y respirar, hay una disnea, ya infestación, una ya no es infestación una complicada, parasitosis, es una ya es infestación complicada. parasitaria. Y de hecho, justamente lo que quería conectar con todo esto del diagnóstico, de la zoonosis, pues es obviamente el tema de salud pública. El médico mi hermano lo estaba platicando muy bien. Ustedes hacen estas de primera, bueno, de instancia no pueden hacer el copro, pero necesitan hacerlo la desparasitación, ¿no? O sea, es que lo ideal es hacerlo con copro, pero en el mundo real, Sí, sí, sí. la persona promedio, a mí me ha pasado en la clínica que ya ni siquiera traen a las mascotas, o sea, ya te piden que les vendas un desparasitante y tú les dices que no, y van y se lo vende una farmacia que no sigue regulaciones o les empiezan a dar el desparasitante que ellos se compran para ellos mismos en la farmacia. Así es. O sea, hay una falta de cultura en general a la que tú te tienes que enfrentar y decir, ok, mira, trae a tu mascota para que por lo menos la Sí, pueda pesar y darle el medicamento a su peso justo. y medianamente pueda hacer una inspección. Y no por interrumpirte, pero es que esta parte es importantísima para el tema de la abordación de este podcast, que es la salud pública. Claro. Que genuinamente lo que queremos abordar es eso. Nosotros como, pues tanto pacientes, o posibles pacientes de esta parasitosis, también como amos y dueños tenemos esa responsabilidad de llevarlos con ustedes cada vez que presenten signos y Por síntomas. supuesto, creo que como cualquier niño, o sea, no los voy a comparar, no creo que sean iguales, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que diferentes enfermedades se presentan más comúnmente en diferentes etapas. Sí, Entonces, a un infante humano, lo vas a llevar al pediatra para que lo revise y para que empiece su programa de medicina preventiva, ujú. que eso incluye desparasitaciones, vacunas, todo lo que incluye en el sector salud, se lo dejo a él, yo no voy a hablar de eso, solo lo voy a mencionar así, pero lo mismo pasa con los cachorros, Así tienen que es, tener justo. un esquema de medicina preventiva porque claramente hay muchas otras enfermedades, no las voy a abordar ahorita, que pueden ser problemáticas, No, pero ¿qué pero en este ejemplos? caso, o sea, el ejemplo clásico, la parvovirosis, el virus del distemper, moquillo comúnmente conocido, eh, ah, Tranquilo. hepatitis, coronavirus, porque ojo, el coronavirus en los perros no es COVID, es un coronavirus un poquito anterior, Eso pero es les da en el estómago. una plática Algo completamente diferente, pero muy diferente, pero cosas por el estilo que pueden ser fatales, fatales, fatales. Sin mencionar, claro, el más obvio, el virus de la rabia, que es algo fulminante en todos los mamíferos y que tenemos que tratar de controlar. Ese es un tema para más adelante, pero a eso me refiero. Hay un esquema de enfermedades que tenemos que cubrir junto con las parasitosis. En este caso, enfocándonos en los parásitos, por supuesto que si no sabemos el proceder de la madre, no estamos seguros de que porque la madre puede aparecer clínicamente sana, ujú. pero como les repito, la principal manera de transmisión es transplacentaria. Antes de que ya hayan nacido, los cachorros ya están infectados. O sea, literal, tú me estás diciendo que si yo voy, como dijo ella, Sí, eh, que sí, ya te dije que sí. si yo voy a, digamos que Juanita Pérez tiene su cajita con 7 cachorros que apenas recién parió su hembra que no cuidó, y literal, yo voy y lo agarro, pues lo están donando, a veces nunca falta la sobrinita, Sí, la claro, niña, claro. que, yo lo quiero, y ya de pronto ves que el cachorro te empieza a lamer la cara o lo vives con él y no le das ese cuidado, Sí, claro. podemos asumir de cierta manera que hay un riesgo alto de parasitosis, Por de supuesto que sí, por supuesto parasitosis. que sí tienes que asumir hasta que esté probado lo contrario. Y la Claro. única manera de probarlo es con copros. Con copros seriados, también se pueden hacer ELISAs, pero si la gente no quiere pagar un copro, pues imagínate cómo. No, el ELISA es carísimo, el ELISA Sí, es no, o sea, carísimo, no pero es tan, y como dice el doctor, en veterinaria es más o menos de un 60-65% de utilidad, entonces casi es un volado. O sea, puede decirte que no, y ahí están, o puede decirte que sí, y no están. así es, ¿no? Entonces, ese es el problema con las ELISAs en este particular. En otras pruebas más específicas, Sí, tiene mayor justo. especificidad y eso nos da más tranquilidad. Pero sí, o sea, cualquier mascota que tú no te estés seguro del porvenir, Sí, sí, sí. tienes que asumir que tiene algo. De hecho, y esto se lo recomiendo a ustedes, médicos y futuros propietarios. Siempre que tengan una nueva mascota, un nuevo animalito de la raza que sea, tienen que pasar por un periodo de cuarentena.
Yo, por ejemplo, no vacuno perros. Sí, ella está aquí por eso. Ella es una historia muy bonita, ahorita la contamos, pero La platicaremos, pero necesita pasar un periodo. ¿Por qué? Porque yo no vacuno perros que llegan ese día que los encontraron. así es. ¿Por qué? Porque yo no sé si estén en un periodo de incubación de la enfermedad. Ok, Y si yo aplico una vacuna para parvovirus sí. y resulta positivo a parvovirus 3 días después, la mayoría de las personas van a pensar que yo le di parvovirus. Una. O dos, van a pensar que la vacuna no servía. Sí, Aunque tipo, realmente sabemos que las vacunas toman tiempo, tiempo. necesitan refuerzos. En otro lado haremos inmunología, pero No, pero es importante darlo a conocer porque es el estigma que a veces así los es. pacientes, los Los dueños, los propietarios. propietarios le dan pues a la medicina, incluso en este caso es la veterinaria, Ujú. porque así como los tienes tú en tu lado, los pacientes también reniegan Sí. de las Estoy vacunas y seguro de que productos más de una mexicanos. vez han escuchado algún médico, no me va a poder dejar dar la razón, que llegan y te dicen, es que me puse la de la influenza y me enfermé. Me Ay, enfermó la vacuna. Es así de, exactamente. no, no, señor, así no funcionan las vacunas. Pues No, justo, no justo, estamos justo. tratando de enfermarlo. Justo. Entonces, pues parte de eso tiene que ver bastante con esta pacientita que yo estoy cargando, porque genuinamente ya comentaba el doctor y vamos a platicar de ella. Ella es pues una paciente tuya, ¿no? Sí, sí fue una Propiamente paciente mía. tuya. Este cuidado que tú les das a tus pacientes, los invitas a tu casa casi, casi, como. Sí, a veces, Pero está bien, no lo menciono a veces. porque es la vocación que tienes, Doc. Entonces Es parte de, también estoy solo. entonces, ¿crees que pues es ayudando? Está muy confi esta niña. ¿Puedes platicarnos un poquito de, por ejemplo, ella que tiene que ver con el tema de, porque lo En que me este contaste? particular caso, sí creo que puede ser, es muy, muy válido. No lo hagan médicos, no se lleven a sus pacientes a su casa, no es su obligación. Yo lo hago porque yo estoy loco, pero sí, no, porque ahorita es muy divertido, porque es un perro, pero el doctor vio cómo tenía un puerco aquí Ah, y un sí, no. borrego también. Eh, El doctor no se anda con pequeñas cosas, ¿eh? Un día de estos voy a verlo aquí con una vaca, no sé, un Sí, sí, becerro. sí, sí. O sea, no lo hagan, no sean así, quiéranse. Pero en el particular caso de Rose, venía de una camada que empezaron con gastroenteritis, diarreas, vómitos, empezaban con melenas, es el término para la diarrea con sangre o cuando ya es más sangre que excremento. Horrible olor, se tienen que aguantar, pero bueno. Eh, Estaba extremadamente deshidratada, lo cual en un cachorro siempre es extremadamente peligroso. Y por azares del destino, cayó con que yo sabía que los cuidados de los propietarios no iban a ser malos, pero ya estaba en un punto tan crítico que necesitaba yo o internarla o cuidarla siempre yo. Entonces, básicamente yo me hice su enfermero y su doctor al mismo tiempo porque lo estaba cuidando, aplicando medicaciones, ajustando cosas, viendo si le hacía pruebas o no. Y todo fue precisamente por un tema de parásitos. No logré identificar todos, pero sí traía un tema justo de giardiasis y también tenía un tema ahí de unas amibas, un poquito más variado. Realmente este tipo de infecciones que siempre vienen en Sí, conjunto, no están solas, sí, sí, sí. pero los tratamientos tienden a ser un poquito más integrales. Por eso, esto pasó hace 2 semanas y media, casi 3 semanas que Rose está aquí. Rose está ya como si nada. Estuvo varios días con suero intravenoso para volver a hidratar y también con medicaciones que ayudaron con esta parasitosis, otras deficiencias de minerales que también ella tenía. Nuevamente, no era culpa de los propietarios del todo. Eh, Sí, son Reservamos el responsables de derecho a cierta opinar manera, en ese aspecto. pero me refiero a que es complicado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nunca lo saqué. Sí, ¿Cómo se enfermó? ¿Cómo se llenaron de parásitos si nunca los saqué? Si solo conviven con su mamá y su mamá está aquí. Y todos tienen más o menos lo mismo, pero ella es la que está más grave. Son individuos diferentes, no todos tienen la misma carga y la facilidad inmunitaria, pero es esta parte, la mamá no había sido desparasitada, entonces sí, todos los parásitos que pueden transmitirse transplacentariamente o por la leche, ya justo. vienen. Y eran cachorros que estuvieron bien 2 meses y medio. Que, que justamente, Doc, o sea, tú mencionabas este tema, ahorita lo estabas diciendo, o sea, la vía placentaria es una
Es una de las vías de transmisión de parasitarias en estas especies muy común, específicamente para esta parasitosis. Pero tú mencionabas un otro parásito del que mencionamos al inicio, que me gustaría hablar, es la Giardia. La Giardia lamblia es el nombre científico que le ponen a este tipo a este parásito, perdón, que ese parásito sí se aloja específicamente En el en intestino. el intestino. Este sí es, y a los humanos nos da, este también lo consumimos nosotros, usualmente es oral fecal. Sí. Y el estudio del que estábamos hablando, genuinamente, al inicio de todo, ya se cansó Ya la se niña. durmió. Ya ¿Ya se se durmió durmió? la ¿Ya se niña. durmió? Está en mis pies, ojalá la vean, pero está dormidita. Me parece interesante brincar a Yardia y creo que es lo correcto. Sin embargo, quiero nada más ser muy puntual en una parte. La toxocariosis va a afectar principalmente a niños. ¿Por qué? Porque son los menos cuidadosos al lavarse las Ok. manos, porque son más predispuestos por la parte de la inmunidad. Y me refiero a cachorros de perros y a niños pequeños de humanos. Justo. Ujú, ujú. Y es complicado diagnosticar individuos tan jóvenes. ¿Por qué? Porque son muy inespecíficos los Sí. signos. O sea, No, no hay algo y en patognomónico. salud pública es importante este aspecto por lo que comentábamos. Usualmente los niños pequeños son los primeros en saltar, en decir, cachorrito, yo lo quiero, Ujú. vámonos a mi casa. Tanto Yo lo gato, perro, abrazo, vámonos. yo lo ves, yo juego con él en el pasto, yo no me lavo las En manos el antes de caso, como comer. ejemplo me mencionabas ahorita, los gatos, el Claro. arenero de los gatos, a veces los niños, a veces hay areneros en preescolares, en kinderes, más en Estados Unidos, pero, Bueno, pasémoslo a Latinoamérica. ¿Quién no ha visto un bulto de arena en la calle? ajá, Y los niños, yo era un niño que le encantaba subirse a la arena y ver cómo te resbalabas. exactamente. Pasa porque los gatos les gusta mucho hacer el baño en arena, les gusta tener diferentes areneros, no es que estén casados con uno, de hecho, pequeño paréntesis, a los gatos entre más areneros en la casa, menos estrés, ¿Ok? y eso ayuda mucho a evitar muchas cosas, pero eh, es esto, pensamos que tenemos que ver el excremento duro, fijo, aquí a un lado de ti para decir, de aquí me voy a enfermar. No, No, están en el ambiente, están en muchos la aspectos, en tierra, la tierra, en el pasto, en el el agua, agua. Sobre todo aquí en México y en muchos países tercermundistas, está el uso de aguas negras para la producción de así hortalizas y es. frutas, verduras, lo que Frutas, tú gustes. verduras, Por eso aquí en México todo se tiene que lavar. No me importa de dónde vengan. Laven sus frutas y sus verduras. No laven el pollo. Eso es otra cosa, pero frutas y verduras siempre desinfecten. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué tipo de agua fueron regados y pueden traer, en el mejor de los casos, un toxocara, una yardia que los va a hacer tener una diarrea de aquellas y otras cosas. O puede ser hasta un cisticerco, puede ser justo, hasta otro problema de otras cosas, otros otros parásitos que parásitos, podemos pero platicar después, pero quedándonos aquí en que gatos y centrándonos aquí perros, porque es un tema muy variado, pero vamos a enfocarnos en él. Brinquemos ahora hacia Yardia. Yardia, a diferencia del Toxocara, que es un gusano, básicamente es un verme, un helminto, eh, la Yardia es un protozoario, que básicamente significa no saben cómo decirle, es algo microscópico que está por ahí. así es. ¿Por qué? Porque está en el reino protozoa, donde ahí entra todo. Si puedo colocaré una imagen, pero básicamente parece una cucaracha, Una raqueta de tenis le dicen literal, aquí le dicen con raqueta de tenis, ojitos. pero con ojitos, o sea, está raro. Si puede, la pondrá aquí. Pero así es como se ve una yardia. Cuando hablamos de protozoarios, hablamos de que en su fase infectante básicamente tienen como una fase de defensa para poder, con esa viajan, con eso Sí. infectan otros lados, que ese es el quiste, Ujú. o a veces en algunos protozoarios el oquiste. eh, y en el caso de la yardia en específico se le llama trofozoito. Sí. Esta bacteria, cosa existente, viviente, no es bacteria, es un protozoario. eh, que existe en el intestino, cuando tomas una muestra fresca, puedes ver que se mueven como sí, una raquetita. ¿Por qué? Porque son flagelados. En algún momento debieron de haber escuchado en la prepa o en la universidad o en algún lado que hay algo que se llama flagelo. Básicamente es cosas que Una tienen una colita. colita, como los espermatozoides. Ajá, Así. las colitas de los Esas espermas. colitas se les dice flagelos. Entonces, estos son protozoarios flagelados y son muy curiosos de ver porque se mueven mucho y sí, parece que te están viendo con una raqueta medio rara. Sí, 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 Son un sí. poco desconcertantes, ya vieron la foto si se pudo, y también tienen su forma defensiva que es el quiste. Y esto es lo interesante. Si tú sacas un trofozoito y lo consumes, no te vas a Así enfermar. es. No te vas a enfermar en todas sus fases.
Pero si tú consumes un quiste, esos quistes son extremadamente resistentes a la temperatura, Así es. a muchos desinfectantes, muchas cosas. Jugo gástrico, ellos literalmente pueden nadar y no se Ahí les se va a- bañan y ellos dicen, es más como si tú llegaras y les tocaras ya casi, aquí bajan, Justo. siguiente parada abajo. Y de ahí es donde, ahí de Ahí es donde donde nace. empiezan las infestaciones. Así es. Eh, Perdón, nada más, justamente para preguntarte en este ámbito, de acuerdo a nuestro artículo que estamos guiándonos un poco, Ujú. nos mencionaba el artículo que justamente las infecciones se ven un poco más, ¿cómo decirlo? Las infecciones de Giardia en animales, Ujú. específicamente en canes, las observaban mucho más presentes en perros, en parques Sí. que se Que que permiten permiten esta parte de la caminata sin correr. sí, la cuadrivestación libre, ¿no? O Así, sea, básicamente, suelta la correa, deja que corra, él se va a se va cansar. a cansar, Ahorita se tú encuentra. siéntate o se va a ir a dar el rol con otro Él compañero. conoce. Exacto, Va, entonces, saluda, regresa, ve a la justo, novia. exactamente. Y ya se da a las No 3 y hagan ya eso. regresa, o Yo no sea, soy partícipe, porque ahorita vamos a platicar por qué, pero no hagan eso, por favor. y básicamente pues hablaba esta parte del artículo de que obviamente hay más predisposición a una infección por giardia en estas clases bueno, de prácticas que en cuando tenemos un cachorro o nuestro mascota con nuestra correa, obviamente. Correcto. Entonces, ¿cuál es ¿Por qué? Sería la primera pregunta. Ajá, bueno, creo que la base de, creo que yo, pensándolo como una persona que a lo mejor no tiene tantas ganas de socializar con el perro, correr con él, yo pensaría que tal vez me gustaría es como de, bueno, deja que corra, que se relaje, yo me relajo en la Sí, a ver, silla, tenido un yo día no voy a correr lo pesado, mismo que el perro, va a ser justo, muy complicado porque mi condición física o mi tiempo a veces no me lo así permite. es, Prefiero que él vaya, se canse, corra, se despeje, regrese y cuando ya esté un poquito más cansado, ya, caminamos, exacto, y trotamos, hacemos una actividad que sea más acorde a mi tiempo y mi situación. ¿tú por qué pensarías, doctor, que esta práctica le da más pie a una infección de Giardia? Que obviamente ya lo que hablamos con la toxocariasis, obviamente va a empezar a tocar a la puerta al humano, que es el tema básicamente de la salud pública, la infección hacia nosotros, de que nuestra mascota la agarró en el parque por andar. Primero que nada, no podemos confiar que el ambiente, como ya mencionamos, el mundo está sucio y es algo con lo que tenemos que vivir. Eh, pero no podemos confiarnos de que en general el ambiente donde está va a ser seguro porque ya hablamos de cómo la yardia se mantiene muchísimo en agua. Sí, ¿Sí? Estos quistes son extremadamente resistentes. Ahorita está muy de moda hacer comederos y bebederos públicos. sí, Muchos perros hacen del baño en esos, ok, ¿sabes? O las partículas de excremento se secan a un lado de esos comederos, las levanta el aire y caen en la comida, ¿sale? Estamos hablando de cosas microscópicas, muchachos. Tenemos que ser realistas. Así como yo no me subiría al metro y después me bajaría a comer unos tacos sin lavarme las manos, es exactamente lo mismo, sí, ¿sale? Eh, ¿Por qué pasa más con perros sin correr? ¿O por qué creo yo, leyendo esta parte del estudio, no que la crea, sino que comparto mucho la visión? Nuevamente aquí van a estar abajito los links de los estudios. Eh, tenemos menos control. Tenemos menos control de qué está haciendo, a quién se acerca. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el parque de perros tú puedes pensar que todos los perros de ahí van a estar desparasitados. Pero tú no sabes si hay perros callejeros. justo. Tú no sabes si hay agua estancada. Tú no sabes si hay algún tipo de problema de drenaje, si tú no sabes si hay algún tipo de problema de los vecinos del propio parque que van y sueltan las heces o cualquier cosa sin preocuparse que ahí se convivan otro tipo de perros. Y no hay una cultura real en muchos lugares de poder levantar, traer un desinfectante, tener cuidado de tus mascotas. Y esta parte de, ¿cuándo fue la última vez? No que desparasitaste, porque nuevamente una desparasitación tendría que venir de un copro, Justo. pero mínimamente deberían hacerle un copro al año a las mascotas. A los humanos es cada 6 meses, o sea, y Yo digo, 6 empíricamente meses hablando debería de es, ser lo ideal por ajá, los periodos, la mayoría de los parásitos, exactamente, de pero estamos incubación, hablando de justo. ya lo mínimo. Sí, Por un año. favor, una vez al año, revisa que esté bien. Sí, No porque no te esperes hasta que esté enfermo. sí, sí, sí. Y esa es una realidad. Muchas veces las mascotas pensamos que son más resistentes que nosotros y en algunos particulares puede que lo sean porque están en mayor contacto con otras cosas, pero siguen siendo susceptibles. Entonces,
creo que va mucho de la mano por ahí, que no entendemos muy bien cómo es que ellos se enferman. Sí, sí, sí. No entendemos el riesgo que puede ser el nosotros no estar vigilando en qué ambiente están conviviendo. Y creer que siempre van a estar bien es, para mí, eh, inocente, por no decirlo de otra manera. Eh, ¿Por qué? Porque, a ver, y esto es separándonos un poquito de la parte de los parásitos internos, también están los externos. O sea, las garrapatas, las Sí, sí, sí. pulgas, los ácaros, están en el ambiente. O sea, si alguna vez ustedes ven como una garrapata va buscando su huésped, literal, se paran así en la punta del pasto abrazando al mundo. Se ven chistosísimas. Se ven como las cosas más alegres del mundo y ahí se pegan a los animales. Pueden provocar otro tipo de problemas. Y dejando de lado la parte de salud, tú no tienes control de si tu mascota se va a comportar en frente de otros animales Justo. o otros animales se van a comportar de una manera cordial con tu mascota. No saben cuántas veces he visto perros atacados, mordidos, Justo. lastimados, atropellados, porque confían en que van a tener el raciocinio de portarse igual que si tú estuvieras con una cuerda o con una correa, controlando su movilidad, y así va a ser siempre. No, y en el aspecto humano de que tú lo dijiste, se empiezan a pelear, entra el dueño, los dueños llegan, llega un conflicto, otra vez el perro del otro dueño suelta la mordida, el arañazo, y ya de pronto lo que ese cachorro trae, que no esté cuidado, o sea, no solo se lo pasa a tu perro, lo traes tú, o sea, una Puede bronca. ser una gran complicación. Yo no estoy peleado con que los perros puedan estar sin correa. Creo que es algo muy válido. Creo que es algo bastante eh, estoico. No, no es la palabra que estoy buscando. Creo que es bastante Saludable. saludable, inclusive, sí, gracias. Que estén sin correa en algún espacio, pero tiene que ser un espacio controlado. O sea, tiene que ser un lugar donde tú sepas que está tranquilo. Sí, Yo sé que creemos que necesitamos que nuestros perros tienen que tener 100 hectáreas para correr y sobrevivir. No, en un patio pueden estar tranquilos, pero tienes que fomentar el ejercicio sí, de o ellos. sea, tienes que dar O tu sea, parte. nosotros no necesitamos salir a correr para correr. Puedes ir a un gimnasio y en un metro cuadrado hacer el deporte. Sí, Puedes hacer lo mismo con tus mascotas en un espacio controlado, pero tienes que tú hacer esa parte. No tienes que solo dejar que ellos lo hagan, a menos de que estés completamente seguro de que estás en un parque cerrado, donde no va a haber conflictos, que tu perro se comporta, va a responder a ciertos comandos para que si tiene algún altercado, regrese. sí. Pero yo no soy muy partícipe de que lo suelten. Y sobre todo, nuevamente, ubicándonos en nuestra realidad. Esto suena como que hablamos de un parque bien bonito Sí, en no, Europa. no, no. No. A ver, Seamos aquí los honestos, lo parques llevas de a aquí los llevas a algún alguna pedazo de cancha, un monte, domingo una vacío, una cancha, así, cancha, y y dices, órale, sé libre, Luis, corre. corre. Y ya van Y persiguiendo a la esto, oveja así, del de pastor que repente anda en la está, sí, mitad. No, o o sea, sea, uno que vive en pueblo, sí, sí, somos de pueblo. sabemos que de repente ya se pegaron con un perro de la calle, ya están correteando un borrego, ya hay un niño que se lo quiere llevar, porque nunca falta el, Ajá. bueno, pues está aquí sin Está mi correa. perrito y vámonos. Entonces, esto pasa. Creo que nada más tenemos que ubicarnos mucho en nuestra realidad. Creo que es algo muy lindo de nuestra parte querer pensar que todo va a salir bien, Justo. pero no es realista. Las enfermedades están ahí, eh, se pueden complicar mucho. Centrándonos otra vez en la yardiasis, este es un protozoario que se pega en el intestino delgado. Sí, no nos. Y se pega con ganas, muchachos. O Sí. sea, para poder Eh, retirarlo son tratamientos largos, largos. bueno, justamente que ese es el último punto que me gustaría tomar y por eso lo dejé al final para las dos. El tratamiento médico. El tratamiento tú lo manejas, tú me comentabas que hacías esta desparasitación completa antes bueno, de forma empírica, Idealmente, idealmente. idealmente se hace una desparasitación en cachorros para estar seguros, Claro, que tan solo. nuevamente no es lo correcto. No, 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 No me voy a pero cansar de a decirlo. lo que quiero llegar, Hagan copros. a lo que quiero llegar es lo que es la siguiente parte. Nuestros medicamentos que usamos. Bueno, cuando ya estamos seguros de que hay una infestación, cuando ya no lo estamos haciendo tan profiláctico, podemos utilizar lo mismo. Sin embargo, aquí hay un tema que también no quiero escarbar mucho porque da mucho de qué hablar en su parte, pero ya hay ciertas resistencias ante los antiparasitarios. Justo. Entonces, por eso no se trata de que se desparasiten nomás cuando ustedes quieran. O sea, de verdad, no es porque yo quiera cobrar estudios extra de copros. Se trata de que solo se utilice cuando se necesite. Necesita. La gente piensa ahorita mucho en los antibióticos por las superbacterias, pero se deja mucho de lado
los superparásitos y los superhongos. No. Quieren tomarse medicamentos o quieren pensar que con que se lo estén tomando ya no les va a pasar, cuando lo único que están haciendo es ayudar a que tengan mayor resistencia y después sean un problema muchísimo más complicado. Justamente, obviamente nosotros en medicina sufrimos de lo mismo médico. Yo siento que actualmente las literaturas nos marcan el uso de soles para ¿Sí? los parasitarios, metronidazol, albendazol, mebendazol, específicamente en la Toxocara, nuestro artículo nos mencionaba el mebendazol y el albendazol, Ujú. para tratamientos entre únicos hasta 7 días, dependiendo de la intensidad de la infestación. Pero algo que tú y yo compartíamos, en el caso de la yardiasis, yo te decía, no, pues usamos albendazol, Sí, eso dice la literatura, pero también marca el metronidazol como segunda opción, sí. o la nitazoxanida. Tú, en tu caso, ¿cuál es tu relación con el metronidazol? A mí, particularmente, soy fan. Yo que como tacos de 3 pesos, soy fan. Pero, no, a ver, el metronidazol es un medicamento que puede ser muy pesado para el hígado. Hablemos un poquito de la parte Sí, real, justo. porque creemos que no nos va a pasar nada nomás. No, acuérdense que la dosis hace el veneno, pero siguen siendo venenos. Justo. Entonces, Carga bastante el hígado. es una En carga humanos. fuerte en el hígado, es algo que no se puede mezclar con el alcohol. Justo. Se lo puede decir mejor a sus Con su pacientes. gusto. Los perros nunca deberían tomar alcohol. Pequeño paréntesis, pero bueno. Eh, y es un medicamento que barre parejo. Justo. Eh, no es específico de los protozoarios malos. Hay ciertas bacterias y formas de vida, inclusive ciertos honguitos, como levaduras, ciertos protozoarios que nos ayudan a tener una correcta, antes mal dicho, flora intestinal. Ajá, No son justo. plantas, a ver, no somos plantas, piensen, no, se llama microbiota, Sí, es el nombre correcto, eh, que ayuda a mantener todo en orden. ¿Cuál es el problema del metronidazol? Barre con todo, es una justo. bomba atómica. Entonces, es lo indicado en muchas partes. La parte de yardiasis está indicada el metronidazol como primera elección. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues se ve esta parte y es de que se elimina toda la microbiota y después tienes pacientes que tienen síndrome de mala absorción, Sí. tienen diarreas persistentes pero que no tienen ninguna causa aparente Justo. y por eso ahorita se han hecho tan populares los probióticos. Entonces, se tiene que manejar, sí. eh, Me reservo las dosis para los no médicos, pero para los que quieran saber, chequense el Bowman, vienen súper desmenuzanitas las dosis y en los artículos también vienen dosis en humanos. Sin embargo, metronidazol es algo con lo que yo me siento muy cómodo para Giardia, con un tratamiento posterior de Justo. probióticos. Y el albendazol no está tan recomendado en pequeñas especies, hasta donde yo me quedé. Si alguien tiene para corregirme adelante, mándenme la información. Pero no me manden de Gemini, por favor, o ChatGPT. Mándenme un artículo o un libro. Este, no está tan recomendado en pequeñas especies porque no puede llegar a tener ciertos efectos un poquito más pesados en el Sí. hígado, pero el febendazol sí es algo que se utiliza mucho, específicamente para yardiasis. Ujú. Para toxocara, al ser el mintos, puedes pegarles con más cosas. Sí. O sea, yo no trataría un Gusanos, básicamente. toxocariosis. Para las lombrices, hasta el zapato es bueno. Yo no trataría con metronidazol una toxocariosis. Lo Yo puedes tampoco. hacer, pero No. es innecesario porque hay cosas más específicas. Praziquantel, am, te los había dicho hace rato y se me acaban de olvidar. No te preocupes. No, yo lo mencionaba, el mebendazol, albendazol, los azoles un poquito más Mebendazol. ligeros, Ujú. que son menos de impacto hacia el hígado. Digo, su ruta de metabolismo sigue siendo la misma, pero pues obviamente compartimos medicamentos. O sea, yo he vivido con él mi vida, y Sí. me ha tocado a mí tratar con él. Yo soy su pasante a veces, su médico interno. Sí, es el que no sabe agarrar las venas, porque Entonces, pues bueno, Dios mío, las justamente, canalizaciones con este hombre, pero bueno, hemos justamente. visto que hay muchos tratamientos compartidos. Similares, o sea, ese es lo que yo siempre he hablado con él, por eso es mi primer invitado, porque yo lo respeto mucho, Gracias. también discuto mucho con él y debato mucho con él, pero generalmente esto es una, Pirantel y Febantel eran los otros dos. ay, Gracias. entonces estas son pues obviamente no diferimos mucho y no estamos peleados No. ni uno con el otro, ni En ellos. esto no, en todo lo demás nos Bueno, cagamos. hay cosas que sí.
Bueno, genuinamente, pues es más que nada esta parte de unión de dos medicinas o dos prácticas médicas, que obviamente tú te importa mucho lo que es la salud pública en tu clínica, en tu En la población. comunidad en general, a ver, creo que aquí, para poder ir encaminando todas estas ideas, sí los tratamientos son muy similares, pero no hay nada mejor que la prevención. Justo. No hay necesidad de estar arriesgándonos a alergias, a efectos secundarios, a problemas de disbiosis entéricas, a oclusiones intestinales por utilizar, porque la toxicaria es lo que platicábamos, hacen nudos y se tapan los pacientes. Abscesos hepáticos, abscesos Hay niños pulmonares, que se quedan ciegos, no sé por pulmonías, qué, pero él sí. toxocara visual, toxocara neurotoxocariasis, o sea, son múltiples afectaciones que, como dice el médico, generalmente nos podemos ahorrar si tan solo nos tomamos esto. ¿Qué te toma? ¿Una ida al médico, una ida contigo a tu Sí, clínica? una revisión de 15, 20 minutos para que platiquemos y te diga mañana, en cuanto tengas las muestras de excremento, aquí están los botecitos, guárdalas aquí, tráemelas y le hablamos a la gente que no les da el sol para que hagan su trabajo. Sí, Pero ajá. No, y mientras tanto mantener a nuestro animalito, a nuestra mascota en cuarentena. sí, O en sea, en observación. No es que no queramos observación. estar con él, no es que no queramos siempre agarrar y darle besitos, pero a ver, hay que entender que nosotros podemos transmitirle cosas y ellos a nosotros. Justo. Hay que estar seguros de que todo está bien antes de que realmente queramos tener un acercamiento más físico, tanto con él como con otras mascotas. Y, por favor, lávense las manos. Justo, yo ahorita me los voy a lavar, pero yo también les doy sincero, o sea, Rose, nuestra cachorrita de mi Así perra, está, ya está ella limpia. está limpia, o sea, a mí me tocó verlo, ella literalmente brinca sana, corre, oye, yo la vi la semana pasada, Sus ella copros ahorita, uf, regresaron negativos, o sea, yo ya tengo la firma del patólogo de que ya realmente no hay nada, todos sus tratamientos están completos. Yo por eso tengo esa seguridad. Particularmente ahí vemos cómo cada quien se relaciona con sus mascotas, pero lávense las manos siempre que justo, salgan, no dejen que sus mascotas consuman cosas o estén en lugares donde ustedes no están, perdón, seguros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no sabemos si otro perro defecó, si otro perro, justo, si el aire ya jaló, si ya llovió. Ahorita que en la temporada de lluvias, todos vemos los charcos y hay más de 100 perros tomando del mismo charco. Lo no, hemos visto. foco de infección, ahí, Ahí. O sea, ¿ustedes tomarían del mismo vaso que 100 personas que no conocen? De agua que quién sabe de dónde llegó. Yo creo que ahí es donde llega un poquito el sentido común, pero los universitarios cuando van a algún antro. bueno, pero ahí está desinfectado. Se desinfecta con otras cosas. Ujú, Pero a eso voy. O sea, en general para la salud pública, creo que no tenemos que perder de vista que lo mejor es la prevención. justo, Hay que tratar de prevenir este tipo de cosas, hay que estar informados y tanto como y llevar un seguimiento correcto y periódico de las mascotas y de nosotros mismos, como saber que pequeños hábitos sencillos el día a día pueden facilitarnos muchas cosas. Si ustedes salen con su perro y están en un lugar donde saben que le va a dar sed o saben que su perro le gusta después de correr echarse un agua, llévense una botellita de agua, una chiquitita. Listo. Se llevan una jícara. La botella cuesta 8 pesos, la jícara cuesta 15. Con menos de 30 pesos ya se aseguraron de no tener que pagar un tratamiento carísimo para poder quitar parásitos y estar preocupados por sus mascotas y luego justo, asegurarse de que ustedes no estén enfermos y es un despapalle por 35, 50 pesos de acá. justo, justo. Tengan esa parte en consideración. Para la salud pública en general hay que pensar que si ellos están bien, nosotros podemos estar bien. Si nosotros estamos bien, ellos lo van a estar. Y es nuestra responsabilidad, ¿no? Así Al fin y al es, cabo. como propietarios y a nosotros como personal del sector salud de alguna u otra manera, eh, no vemos pacientes en conjunto, pero sí podemos decir que desarrollamos en Así comunidades en es. conjunto. Y creo que es lamentable ver que puedas llegar a cosas tan desagradables o a diagnósticos, bueno, no, a lesiones tan complicadas en pacientes, Así sobre todo es. jóvenes, ¿saben? Porque los niños no entienden. Creo que es muy desalentador para cualquiera de nosotros saber que es tan prevenible, tan fácil de poder asegurarnos de que no suceda. Y con las mascotas es lo mismo, porque hay parasitosis que no se recuperan. O sea, no crean que porque existan tratamientos significa que las personas o los animales se recuperan al 100%. Así es. Hay muchos cachorros que no la libran. No, y Y hay muchos niños que quedan con secuelas
No tengo los índices de No, mortalidad, quedan pero específicamente con secuelas visuales, secuelas neuronales, obviamente no tenemos hay las necesidad. secuelas respiratorias, para nada. Hay muchísima información y hay muchos profesionales capacitados Y como el justamente, médico que pueden gracias. darles la información para poder realmente llevar una vida tranquila con sus mascotas y con su día a día. Creo que esto ha sido muy, me fascinó. Creo que a mí me agradó esta interacción, médico. A mí también. Me da mucho gusto que puedas hablar de este tema, porque yo sé que eres una persona muy apasionada con, con el tema de las pequeñas especies, con los cachorros, y que yo sé que si te arrancas, te vas, y está bien. Yo te aprecio mucho, yo aprecio mucho tu inteligencia y genuinamente tu tiempo, porque esto, como pueden observar, no es el mismo set que utilicé hace 8 días. Ya no es la cocina de mi casa, Así ya es. es aquí el propio ser del médico. Yo la verdad le agradezco mucho, agradezco tu atención, le agradezco la atención a todos ustedes por estarnos escuchando. Ojalá puedas tomar algo de esta plática, transformarlos y volteas a ver si las vela con tu cachorro y a lo mejor te da como que las ansias de quererlo desparasitar o decirle voy bien. Genuinamente lo que más deseo sobre, como siempre ha sido el objetivo de este podcast, es alimentar esta parte de promoción y un poquito de prevención, lo que venías diciendo, médico. Yo de nuevo agradezco y pues obviamente si alguna vez quieren escuchar un poquito más de sus pensamientos, mi hermano, el médico, tiene su propio espacio para que puedan irlo a visitar en momentos más libres, un poco más De chill, de chill, un poquito más, como decíamos, casual. casual, definitivamente. Yo soy una Obviamente persona que habla de esto todo el tiempo, dejaré entonces, sus links aquí abajo para que lo puedan seguir en sus redes sociales. Él es una persona que, de nuevo, es muy inteligente, tiene mucha pasión sobre lo que está diciendo y también no habla al peso de nada. Entonces, tiene... ahorita quiere quedar bien porque ya se nos está acabando el tiempo, pero No, no, sí, no. les Hablaremos post cámara sobre esto, pero, de les nuevo, agradezco muchísimo. Te agradezco mucho la oportunidad de estar en el espacio. Sabes que me fascina poder compartir. Creo que mucho tiempo debatimos las diferencias entre medicina justo, humana y medicina veterinaria, que luego ni pero hablamos de las similaridades. exacto, no, hay muchas cosas que se tienen que hacer en conjunto porque a final de cuentas no solo tratamos pacientes, tratamos comunidades Así es. y asegurándonos de que todos estemos bien es como realmente podemos tener un impacto realmente positivo en todo, en vacas, puercos, borregos, caballos, perros, gatos, niños, adultos, las personas en Personas general de podemos nosotros de tener la un mayor tercera edad. impacto si podemos pensar que estamos tratando comunidades y no solo Así pacientes. es. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Yo usualmente hago un contenido un poco más relajado, pero me encanta hablar de todo esto. Así que, si pueden, síganme en mis redes, sigan al doctor. Y de verdad, me encantan estos espacios. Cuando se sienta con la confianza, doctor, regrese. Gracias. Gracias, médico. Aquí la verdad es que lo disfrutamos mucho. Mucho, mucho, mucho. Bueno, pues ya escucharon, espero puedan disfrutar esto, si no un ratito, lo vean a cachos y les deseo la mejor suerte del próximo, en su próximo espacio de CoffeeMet. Espero ser, yo me acabé mi café desde hace ratito, Yo esta también me plática acabé estuvo mi muy tecito, buena, estuvo muy bueno. y hasta la próxima. Chao, chao. Recuerden dejar en los comentarios de qué les gustaría platicar con el doctor o conmigo. A lo mejor habrá una parte 2, a lo mejor no, pero Vemos cómo va. podemos hablar de muchísimas cosas. Así que, chao, chao, muchachos.